Qué gusto poder saludarles a cada uno de ustedes y que nos acompañen en este tiempo que hemos estado dialogando de un tema tan maravilloso y tan rico. No sé si usted estuvo la semana pasada, yo tuve la oportunidad de escuchar la grabación de la prédica del hermano Harold y me pareció increíble, muy atinada, pero también espero que les haya despertado una pregunta interesante y es, ¿de qué estamos hablando este mes? Porque la prédica de Harold es tan maravillosa, bueno, es muy excelente y se puede aplicar a muchas áreas de la vida. Entonces decimos que estamos hablando de mayordomía este mes y yo espero que para este momento usted esté un poquito confundido incluso. Estamos hablando de mayordomía, pero esto que hablamos de la semana pasada se puede aplicar a cómo eres con tus hijos, como a estrategias de paternidad. Estamos hablando de sí, cómo manejamos el presupuesto y las finanzas y estamos hablando de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Porque este principio de la Escritura, esta verdad de la palabra de Dios que los cristianos hemos llamado mayordomía, es así de maravillosa. Y ojalá usted ya lo haya podido experimentar a través de las semanas pasadas. Y ojalá hoy, una vez más, en lo mejor de mis capacidades, yo pueda invitarles a pensar de este tema desde la palabra de Dios y darnos cuenta que es más grande y más importante que tal vez esto que siempre nos han dicho o esto que siempre hemos pensado. Porque ahí viene una pregunta interesante. ¿Qué nos han dicho siempre y qué hemos pensado acerca de este tema de mayordomía? Como les digo, para nosotros, o lo que intentamos hacer aquí en nuestra iglesia es, cuando hablamos de mayordomía, hablamos de una postura ante Dios y entonces una postura ante la vida. Y por eso, como le digo, tiene que ver con cómo actúo para con mis hijos, tiene que ver cómo me trato con los demás, tiene que ver con mi presupuesto, pero también tiene que ver con mi corazón, tiene que ver con muchísimas cosas. Pero, ¿qué es lo que nos han dicho siempre? ¿Qué es lo que nos han enseñado tal vez por mucho tiempo con respecto a estos temas? Se resume muy a menudo, y si usted participa en varias iglesias, ¿en qué se resume? ¿Qué nos han enseñado? Nos han enseñado que hay un número mágico. ¿Se había dado cuenta? Es un número mágico y se llama el 10%. Y de alguna manera le han querido a usted meter en esta idea que buena mayordomía se resume en un número mágico que se llama el 10. Y que si usted le da el 10 a Dios, entonces todo está bien en su vida. Y que si usted logra acomodar sus finanzas y su presupuesto de tal manera que usted tiene ese 10% que usted le da a Dios, todo va a caminar de manera maravillosa. Le han dicho. Y es curioso si usted lo piensa, porque entonces, si usted le da el 9, Dios está como decidiendo si te quiere o no te quiere. 9,5 le da a Dios y Dios está sacando la calculadora, revisando los números. A ver, 9,9, Dios está como, y 10, cuánto te amo, dice Dios. Y sin embargo, aunque parece ridículo la manera en que lo explico de este momento, es la manera en la que muchos han querido explicar y entender lo que es mayordomía. ¿Ok? O visto desde una perspectiva más amplia, es la manera en la que muchos han querido entender la fe y la religión. ¿En qué consiste? Consiste en que hay un Dios allá arriba y yo tengo que ver cómo lo mantengo contento. Porque si Dios está contento conmigo, entonces toda mi vida va a caminar bien. Pero si ese Dios que está ahí arriba no está contento conmigo, entonces evidentemente cosas malas me van a pasar. Y es la manera en que muchas personas viven su fe y su religión. Y es la manera en la que muchas personas cuando piensan en mayordomía piensan en esto. Piensan, ¿qué tengo que hacer para que mi vida esté en orden? Ya sé. Número 1, bueno, sí, no debo gastar en vicios y cosas, claro, por supuesto. Número 2, pues sí, tengo que atender a mi familia y pagar las deudas y la casa y todo. Pero finalmente tengo que ir al número mágico que va a resolver todos los problemas delante de Dios. Porque, aunque quizás no se lo digan de frente, es la manera en la que muchas personas entienden la fe y la religión. ¿Qué tengo que orar? ¿Cómo tengo que orar para que Dios esté contento conmigo? ¿Cada cuánto tengo que venir a la iglesia? ¿O cada cuánto me puedo sentar de la iglesia sin que Dios se enoje conmigo? ¿Verdad? Es encontrar ese balance mágico y maravilloso que de alguna manera pensamos nos va a resolver la vida. ¿Qué? Y sin embargo, como digo, solo mencionarlo aquí dices, no, por supuesto eso no tiene sentido.
Y por supuesto, como nos llamamos personas modernas y personas educadas, nos parece es una manera muy primitiva de pensar, ¿verdad? Pero sin embargo, es más moderna de lo que usted se imagina. Hace poco estaba conversando con una persona y me dice, sí, visité tal iglesia. Y me dieron un sobre, primera vez que me siento en esa iglesia, me dieron un sobre y me dijeron, ¿qué tan grande es su fe? Así grande tiene que ser lo que usted ponga en ese sobre. ¿Okay? El tamaño de su fe se determina por lo que usted va a poner en ese sobre. ¿Okay? Es una manera más barnizada, quizás sí, pero finalmente es la misma idea. ¿Cuál es la misma idea? Hay un Dios arriba y está enojado. Y yo tengo que encontrar la fórmula mágica que va a hacer que todo eso camine bien. O por ejemplo, en el caso de estas iglesias, hay una cosa maravillosa que se llama la fe. Y con la fe usted puede lograr prosperidad, bienestar y todo le sale en la vida. Muy bien. Pero para que usted pueda tener esa cantidad de fe que necesita para que su vida camine bien, ¿qué necesita? Tiene que poner, y usan palabras muy interesantes, una semilla. Son muy creativos. Hay que reconocer que son muy creativos con las maneras en que lo presentan, ¿verdad? Al final del día, es el mismo punto de siempre. Los profetas de Baal, 800 años antes de Cristo, se cortaban sus brazos en honor a Baal para que Baal estuviera contento. Los aztecas tenían que sacrificar personas porque pensaban que necesitaban la fuerza vital de la persona del sol para poder regresar al día siguiente. Y si no, no regresaba. Y hoy en día seguimos pensando que hay un Dios arriba que está enojado y que yo tengo que ver cómo lo contento. Y por eso nos encantan los números mágicos. Usted da esta ofrenda y usted va a estar bien. Usted da esta cantidad y va a recibir bendición. Yo sé que tal vez para este punto usted está pensando, pero la Biblia misma no habla de sacrificios y no habla de animales que mueren y no habla de un montón de cosas y de fiestas y ceremonias y que hay que hacerlas de esta o de esta manera correcta. Y quisiera tener el tiempo, quisiera tenerlo, y que no hiciera tanto calor, ¿verdad? Para que ustedes pudieran estar aquí más comoditos un rato más, ¿verdad? Para poder que fuéramos por punto de la Biblia, para que nos diéramos cuenta que esa nunca fue la mentalidad en la palabra de Dios. Que esta manera de entender a Dios nunca fue el sentido con que Él nos dio las leyes, con que Él nos dio los mandatos, con que Él nos dio las fiestas, las celebraciones e incluso los sacrificios. Nunca fue. Pero como no tengo el tiempo y como hace mucho calor, ¿verdad? Créame, yo lo estoy sintiendo más que todos ustedes en este momento. Entonces, vamos directo a Isaías, ¿les parece? Quien va a resolver ese punto directamente y va a dialogarlo y va a confrontarlo directamente. Gracias, Johnny, por hacer el trabajo de darnos un vistazo del pasaje. Eso nos ahorra. Tenemos ese vistazo general y vamos caminando hacia adelante con esto. Hay algo que está mal, dice Dios. Grítalo, Isaías. Grítalo, está mal. Levanta tu voz como una trompeta y denuncia esto. Esto que está pasando es terrible y está mal y no se puede callar. Verso 2. Ellos dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubieran abandonado las enseñanzas de su Dios. Ellos dicen que me buscan, pero ellos en el fondo saben que esto no está bien. Las cosas no están caminando bien. E interesantemente, en la época de Isaías, el culto en el templo de Jerusalén era maravilloso. No era un problema de que no había ofrendas, no, el culto era maravilloso, el templo era maravilloso. Los sacerdotes hacían su obra perfecta. Todo funcionaba muy bien, pero ellos sabían que había algo mal. Y además, noten esto, y ellos creen que son gente justa. Yo sé algo de usted y sé algo de mí. Yo creo que usted y yo creemos que somos personas justas, ¿verdad? Si yo le digo, ¿usted es una persona justa? Usted va a decir, sí, yo soy una persona justa. Pero aquí viene un gran problema. Nadie sabe qué es justicia, ¿verdad? Se toman cursos enteros de qué es justicia. Los 20 y tantos candidatos que teníamos hace unos meses pidiendo ser presidentes del país, si usted hubiera entrevistado uno por uno de ellos, todos les dicen que están a favor de la justicia. Pero todos tienen conceptos diferentes de qué es justicia. Este pasaje, por cierto, nos va a decir que es justicia
para los ojos de Dios. Y solo por eso valdría la pena que lo estudiemos más a fondo, pero caminemos en él, ¿sí? Me piden emitir juicios justos, dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Yo sé que esta pregunta se la han hecho ustedes. Es una pregunta válida, porque la iglesia los está invitando a un ayuno, ¿verdad? ¿Y qué sentido tiene que yo ayune? ¿Verdad? Y los que somos más comelones nos la preguntamos con más ganas, ¿verdad? Con más ánimo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Verdad? La pregunta es válida, pero si usted lee el pasaje, algo sobresale. El problema no es la pregunta, el problema es la motivación, ¿verdad? ¿Qué objetivo tiene que ayunemos? Si usted parece que no le interesa, si usted no se da cuenta, si usted no estamos logrando lo que queremos lograr. ¿Y qué queremos lograr? Más adelante lo dice. Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción. Y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Ahora sí empieza Isaías a hablar y a explicarnos qué es este asunto. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar puñetazos impunemente. Verso 5. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco, que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso llaman ayuno, día agradable al Señor? ¿Qué hubieran respondido las civilizaciones antiguas? Por supuesto, eso es ayuno. Y entre más sufra, mejor. Y entre más de muestra de sufrimiento y dolor, mejor ayuno es. Y entre más dé para el Dios, mejor, porque entre más usted dé, el Dios va a estar más contento. Así que, por supuesto, esa es la fórmula que hubiera funcionado, dicen. Y como le digo, hoy hacemos una versión barnizada y tapizada, pero finalmente muy parecida. Entre más usted afloje su billetera, Dios va a estar más contento, ¿verdad? Y así es como funciona, ¿ok? Al final del día todo se trata de eso. Entonces, ¿qué dice la mentalidad moderna? Dice, o una mentalidad crítica, dice, entonces la clave aquí es no ayunar. El ayuno es un problema. No se puede hacer ayuno, porque se hace con esta mentalidad equivocada de buscar torcerle el corazón a Dios, que vea cuánto yo estoy sufriendo, qué mal la estoy pasando, para que Dios diga, wow, ahora sí te amo. No, Isaías va a traernos algo diferente. Isaías está a punto de dar un giro inesperado aquí. Isaías está a punto de sorprendernos con la respuesta. Sí hay un ayuno que sirve. Sí tiene un propósito. Pero este giro es tan inesperado, es tan asombroso, casi estoy seguro que si alguno de ustedes está revisando su teléfono en este momento y dentro de un minuto ya decide ponernos atención otra vez, va a darse cuenta que ya no entiende de qué estamos hablando. Esto que viene a continuación es un giro tan sorprendente que, como le digo, ustedes podrían pensar, ¿será que se le confundieron los papeles? ¿Va a predicar de otra cosa? Este giro que va a hacer Isaías es tan maravilloso, como le digo, que nos agarra a todos fuera de borda. Como le digo, si fuera un giro en un carro y usted lleva la ventana abierta, podría salir volando en este momento. Así que agárrense duro, hermanos, porque Isaías va a hacer un giro importante. Más bien el ayuno que yo quiero. Hay un ayuno que sí quiero, dice el Señor. Hay un ayuno que sí vale la pena. Hay una manera de entender la fe y la religión y la práctica de la fe que es la que me encantaría ver en todos ustedes. Que no tiene que ver con contentar a un Dios enojado, no. Tiene que ver con esto. El ayuno que yo quiero es que desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre y que recibas en tu casa a los pobres, a los vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Ese ayuno, ese sorprendente y maravilloso giro inesperado. Dios nos está diciendo, ustedes creen que me conocen, ustedes creen que me buscan. Si ustedes no son capaces de abrir sus ojos y ver las necesidades alrededor de ustedes, ustedes no me conocen.
Ustedes me buscan con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Pero si no son capaces de abrir tus ojos y darte cuenta de lo que está pasando con la persona que tiene al lado tuyo, usted no me conoce a mí. Usted no me entiende. Usted no sabe quién soy yo. Y de paso, como les decía, aquí hay algo maravilloso. Déjenme robarme un minuto solo para esto. Dios nos está diciendo aquí una definición bíblica de justicia, ¿verdad? Porque todo el pasaje está enmarcado en eso. Piensan que son justos, no lo son. Y más adelante en el pasaje vuelve a retraer el tema de la justicia. Y aquí nos da una definición bíblica de justicia. Justicia es trato igualitario, diríamos todos, es la definición clásica. Levítico, por cierto, lo dice también. La misma ley aplicará para el extranjero que para el israelita. Pero justicia son dos cosas más aquí. Justicia es protección de los desfavorecidos. Porque hay algunos entre ustedes que no necesitan un trato igualitario, que necesitan una consideración especial. Y lo justo es que pensemos en ellos. Verso 6. Y verso 7. La justicia es generosidad. ¿Tú crees que eres una persona justa? Debes ser generoso. O velo de esta manera. Usted no es generoso, entonces usted no es justo. A lo cual es un poquito chocante para nosotros. Porque la mayoría de nosotros pensamos que lo que tenemos es nuestro y no lo hemos ganado. Así que cuando yo soy generoso es por un gesto de amor, de bondad, de mi corazón. No. Dios está diciendo, cuando tú eres generoso, simplemente estás siendo justo. Cuando tú eres generoso, simplemente estás haciendo lo que de todas maneras tendrías que estar haciendo. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión de la Biblia, todo le pertenece al Señor. Y como todo lo que le pertenece al Señor, cuando yo tomo algo que Él me da y no lo comparto, no solo no estoy siendo egoísta, no, estoy siendo injusto. Porque no era mío de todas maneras. Es una definición completa. Por cierto, hay un libro famoso que se llama Justicia. ¿Qué realmente es justicia? Y el autor desarrolla 3 conceptos de justicia. Y maravillosa e interesantemente son estos 3 que están aquí. Trato igualitario, protección de los desfavorecidos y generosidad. Ya la Biblia lo había dicho muchos antes. Pero vayamos un momento más profundo en esto. Veamos, entendamos lo que Dios está diciendo aquí. ¿Usted entiende el cambio radical que está sucediendo en este pasaje? ¿Usted lo entiende? El giro radical que el Señor está haciendo en nuestra manera de entender la fe y la vivencia de la fe. Salmo lo explica todavía más claro. Vean este pasaje. Dios en su santo templo, allá, el Dios alto y sublime, una expresión en su santo templo. ¿Y cómo cambia? ¿Y qué dice después? Es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Si usted quisiera presentarme a mí algún día, usted puede decir, bueno, él es el pastor, sí, puede decir eso. Pero también y típicamente, ¿cómo se presenta una persona? Bueno, él es el esposo de Andrea, él es el papá de Josué y Sofía. Si usted quiere saber quién soy yo, una manera de entenderlo, una buena manera de conocer quién realmente soy yo es a través de mis relaciones más significativas, ¿verdad? El esposo de Andrea, el papá de Josué y Sofía. ¿Se dan cuenta de lo que Dios está diciendo aquí? ¿Ustedes quieren saber quién soy yo? ¿Ustedes quieren conocer quién soy yo? Yo soy el padre de los huérfanos. Y yo soy el defensor de las viudas. ¿Se da cuenta de lo radical que es esto? Proverbios lo dice de esta manera. A Jehová presta el que da al pobre. El bien que ha hecho se le devolverá. Y por cierto, otro proverbio también dice, el que maltrata al pobre está maltratando al Señor. Un ejemplo, porque esto merece un ejemplo para que lo entendamos. Para que entendamos el cambio asombroso y maravilloso que está ocurriendo aquí. Segunda de Reyes, capítulo 5. Es un relato que hemos estudiado y deberíamos estudiar unas 5 veces más. Porque tiene cosas maravillosas, detalles importantísimos que nos ayudan nos dan esa perspectiva de toda la escritura. En Segunda de Reyes 5 hay un hombre llamado Naamán, es un general sirio. Y este hombre tenía lepra. ¿Recuerdan la historia? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Todavía están conmigo o ya el calor los ganó? Este hombre necesita ser sanado y escucha a través de una esclava de su casa que hay un Dios en Israel que le puede sanar. Así que él monta inmediatamente con riquezas, con tesoros y se va delante del rey de Israel y le pide, deme mi sanidad.
Y cuando el rey de Israel escucha esta historia y recibe a este hombre, rasga sus vestiduras y dices, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque usted está pensando como piensa absolutamente toda civilización antigua acerca de Dios. En toda civilización antigua, Dios siempre es el que favorece a los ricos y a los poderosos. Los faraones eran hijos de Dios. Los príncipes o reyes griegos eran favorecidos o escogidos. En la Edad Media, Dios puso al rey. En toda civilización antigua siempre, Dios favorece a los ricos. Pero este hombre llega pensando que Israel es exactamente como cualquiera de esos pueblos, y el rey rasga sus vestiduras y dice, Israel no es así. En Israel el rey no juzga al sacerdote ni al profeta. El profeta y el sacerdote juzgan al rey en Israel. Y rasga sus vestiduras y dice, yo no puedo hacer esto que usted me pide. Y este hombre no entiende qué es lo que está ocurriendo. Porque no pueden entender, porque no pueden comprender el cambio tan radical que es este Dios que nos presenta Isaías o del que nos habla en 2 Reyes 5. El padre de los huérfanos, el defensor de las viudas es Él. Ese es Él. Finalmente, el autor de Hebreos lo resume incluso mejor. Porque, por cierto, todo el libro de Hebreos es un discurso acerca de este mismo tema. Es un discurso acerca de cómo los sacrificios son obsoletos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sacrificio que termina todos los sacrificios y hace que cualquier sacrificio sea obsoleto, dice el autor de Hebreos. O Cristo es el sumo sacerdote que hace que cualquier otro sacerdote no sea necesario. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no se necesita otro, ya eso quedó obsoleto. Y después de 12 capítulos completos del autor de Hebreos diciendo, esto ha quedado en el olvido, hace un giro sorprendente al final una vez más y dice hacia el final del libro, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Hay un sacrificio, dice, que todavía vale la pena. Hay un sacrificio con el que se agrada al Señor. Mira a la persona que tienes a tu lado. Mira la necesidad alrededor tuyo. Mira el mundo en el que vives. Y haz algo al respecto. Y de eso se agrada el Señor. Empecemos a aterrizar acá, si les parece. Se me olvida que esto no está funcionando. Este sí. Todos los predicadores siempre tratamos de terminar el mensaje con algo motivador, algo que nos inspire a poder aplicar esta verdad que acabamos de entender de la palabra a nuestras vidas. Y tengo la ventaja, la maravilla de que Isaías se encargó de dejarnos eso escrito. Y como decía Johnny, más claro no pudo haber sido, ¿verdad? Clarísimamente Isaías nos dice, hagan esto, entiendan este giro, este cambio radical, esta manera de entender la fe y la vida. Entiendan que para Dios la verticalidad y la horizontalidad no existen. Que se ama a Dios amando al prójimo y que en ocasiones la mejor manera de amar a Dios es precisamente amar al prójimo. Entiendan eso, vivan por esa verdad. Y Isaías nos dice, y si lo haces, aquí hay 3 cosas maravillosas. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba. Ya casi regresamos a esa. Y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Aprendamos a vivir así. Así seremos personas justas. Aprendamos este concepto maravilloso de justicia. Dice Isaías. Entonces clamarás y el Señor responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Entonces brillarás. Y habla, es maravilloso esta imagen. La decía desde el verso anterior, ¿se dieron cuenta? Hay una luz interior en aquellos que aprenden a amar a Dios y a su prójimo y a sí mismos. Hay una luz interior en aquellos que aprenden que esas 3 cosas van de la mano, íntegras, juntas, y caminan en perfecta sincronía. El que aprende a hacer eso, vive con una luz interior. No sé si es su caso, el mío sí lo es.
Algunas de las personas más felices y plenas que he conocido en la vida son las personas que están más ocupadas y preocupadas por el bienestar de los demás. Algunas personas que más felices que yo he podido conocer y más plenas y que usted ve su corazón realmente realizado, precisamente son las personas que menos están enfocadas en sí mismos o en tratar de vivir simplemente una religiosidad, pero están más ocupadas en las necesidades de otros y descubren una luz interior maravillosa. Y describe el verso 11 y 12, detalla un poquito más de qué se trata esa luz. Verso 13, y con esto vamos terminando. Hace como una especie de resumen al final, porque venía hablando del tema del ayuno, pero Isaías posiblemente dice, si ustedes pensaron que solo estaba hablando del ayuno, se equivocaron. No, toda expresión de fe tiene que ser vista a la luz de esta gran verdad. Toda forma de vivir o experimentar la fe necesita ser vista a través de esta gran verdad. Y por eso dice, déjeme explicarlo con el día de reposo. Aquí el resumen. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, y si lo honras no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás deleite en mí. Yo, el Señor, llevaré a las alturas de la tierra y allí te daré comer de la herencia de tu padre Jacob. Disfrutaremos de esta enorme belleza que es vivir una fe integral. Una fe que no separa lo vertical del horizontal. Una fe que sabe amar a Dios y sabe amar al prójimo y se sabe amar a sí mismo. Y descubriremos un gozo enorme que hay ahí. Me encanta esta expresión, hallarás un deleite. Por siglos, este ha sido un tema importante para muchas personas. Por siglos es un tema que muchos estudiosos se preguntan, ¿cómo podríamos crear maneras de crear una sociedad más justa? ¿Cómo podríamos crear leyes o organizaciones que nos ayuden a combatir la pobreza en el mundo? Y la conclusión de muchos hombres que se han dedicado de lleno a esto es, no se puede. Luchar contra la avaricia y el egoísmo inherente en nosotros seres humanos, eso es muy duro. Y de alguna manera la avaricia y el egoísmo siempre vuelven a surgir, no importa cuál ley yo invente o no importa qué programa social yo desarrolle. Siempre la avaricia y el egoísmo encuentran camino, como esas malayierbas que encuentran camino incluso entre una cera totalmente bien hecha para volver siempre a salir. Isaías dice, no es un asunto de reglas o de programas, es un asunto de gozo. Cuando aprendamos a descubrir el gozo detrás de amar al prójimo como a mí mismo, entonces cambiaremos la sociedad. Que usted y yo aprendamos a vivir por ese gozo.